Hoy me convocaron para hablar tanto sobre el afrontamiento al estrés y el autocuidado. Y pues bueno, la anterior sesión, si bien recuerdo, hablaron justamente del inicio de lo que es estrés y ansiedad. Entonces, en sí, mi presentación va a ser bastante breve, bastante al punto. Voy a dar una que otra cuestión para que sepan de qué se trata, o, por decirlo así, una definición. Sin embargo, se va a centrar en pequeños ejemplos de lo que ha estado pasando últimamente, ¿no? Entonces, vamos con ello. Primero vamos a hablar de las estrategias de afrontamiento ante el estrés. La anterior sesión hablaron del estrés como una reacción al cambio, como un proceso de reacción al cambio. En sí, algo que me gusta decir es que el estrés no es negativo, no es positivo, no es algo bueno o algo malo, sino que es algo neutro, porque en sí es la respuesta que los organismos, la respuesta que nosotros tenemos ante el cambio. Ejemplos. El tener una nueva relación genera estrés. El casarte genera estrés. El perder un trabajo genera estrés. El estar en el trabajo genera estrés. Entonces, en sí, el estrés tiene que ver con el movimiento que nosotros hacemos y cada una de las acciones nuevas a las que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿por qué necesitamos saber de estrategias de afrontamiento ante el estrés? Porque muchas veces cuando estas cosas buenas o estas cosas malas o estas cosas lindas, feas que nos pasan, nosotros no sabemos cómo enfrentar, ¿no? No sabemos cómo enfrentar las cosas nuevas que nos han deparado. Y ahora hablando del tema de COVID, puedo decir que nadie se esperaba lo que se venía, ¿no? Algunos esperaban una vacación de 2 semanas y terminamos ahora, 2021, abril, y seguimos aquí en casa, ¿no? Era algo que nadie realmente se esperaba. Entonces, ¿cómo hemos logrado afrontar este tema? Justamente ahora, para empezar a hablar de eso, vamos a hablar que en sí el afrontamiento del estrés es cualquier esfuerzo que hacemos, ya sea por acciones o por pensamientos, para adaptarnos a una situación que genera estrés. Entonces, ¿qué hemos hecho para adaptarnos a el estrés que produce el COVID? Algo que es bastante evidente es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto hace 2 años se hubiera dado en el establecimiento, yo charlándoles con un micrófono, mientras ustedes escuchan atrás de la palestra, atrás del escenario, ¿no? Y me estarían escuchando como en una conferencia y las diapositivas estarían en un proyector gigante. Pero ahora estamos aquí, cada uno en su casa, cada uno desde su celular, desde su computador, desde su laptop. Esa es una acción que hemos hecho para acostumbrarnos al cambio. Antes teníamos algún tipo de conferencias multitudinales, ahora las hacemos por webinars. Otra cosa que ha pasado muy seguido. Antes nos juntábamos con los amigos, pero por cualquier cosa. Y en el principio de la cuarentena, cuando no había ni taxis, no había ni vehículos en los cuales transportarse, empezamos a tener reuniones por Zoom. Y los más jóvenes empezaron a tener reuniones por un programa llamado Discord, donde se ponían a jugar distintos juegos, donde se ponían a charlar de distintas situaciones. Entonces, claro, cada uno encontró una manera de adaptarse, ¿no? A eso me refiero con estrategias de afrontamiento. Ahora, puede que estas estrategias sean más efectivas o menos efectivas, y eso va a depender de cómo nos permitan adaptarnos. Como les dije, la pandemia del COVID-19 funge como un estresor, es decir, nos genera estrés, nos ha generado un cambio imprevisto durante un tiempo bastante largo. Entonces, ¿qué es lo que se ha cambiado esencialmente? Si se dan cuenta, con el COVID hemos cambiado nuestro estilo de vida. No hay momento en el que yo no salga a comprar, no salga al mercado y no ver por lo menos a unas 10, 20 personas con barbijo. Ahora nos saludamos con las cejas, ¿no ve?
Prácticamente, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Ya no nos ven la cara, ya no ven si estamos sonriendo. Hemos tenido que ejercitar esta parte de acá para hacer expresiones faciales, cosas que a mí me dificultan un poco. Cambios en la rutina. Muchos han empezado con esto del home working, ¿no? Con el trabajo en casa, que es muy, muy diferente al trabajo en oficina. Y más encima, muchos de aquí, si tengo entendido, son padres. No solamente ustedes han entrado al home working, o al trabajo de casa, sino que sus hijos también han entrado a la educación en casa. Y eso puede generar un choque que vamos a ver un poco más adelante. Ha habido un cambio en las relaciones sociales. Bueno, no lo digo, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, pues ya no nos juntamos tanto o tan seguido con los amigos, ya no hacemos reuniones sociales tan grandes, ya no es como que algunas personas han perdido ese tecito de las 5 de la tarde ahí con las amigas cerca de la Plaza 24 de septiembre, o ir a otro tipo de eventos, ¿no? A los eventos más de baile, más, por decirlo de alguna manera, a las discotecas y demás. Ya no tenemos ese tipo de relación social. No todos, algunos sí, pero no tiene que ver con la regla. Pero la mayoría estamos tratando de cuidarnos, ¿no? De no enfermarnos. Ha habido un cambio en la familia. Y es que, si bien antes los padres llegaban a casa después de una jornada de trabajo a ver los hijos, a ver su avance, a ver cómo iban, ahora son ellos los que los visten o los ayudan a vestirse, los mandan a la computadora y están ahí vigilando constantemente mientras ellos hacen su homeworking, entonces, o su trabajo en casa, ¿no? Y ahora todo se ha vuelto así tan encerrado, tan diferente, que esto genera estrés. Yo el otro día veía una serie que se llama El Buen Doctor o The Good Doctor, en la que representaban un episodio donde donde había empezado la pandemia y cómo era de difícil adaptarse al hecho de que ahora tu esposa estaba 24/7 en casa, o sea, mientras tú estabas en una reunión, ella tenía que estar preparando su comida, tenía que estar haciendo, y claro, todo eso es ruidoso y el otro se empieza a desesperar. Entonces, imagínense más encima con hijos, entonces es todo un caos, ¿no? ¿Cuántos videos graciosos no han salido de personas que están haciendo una entrevista por Zoom o algo por el estilo, y de pronto sale la mujer o salen los niños ahí todos en calzones, como jugando, ¿no? Y haciendo sus cosas, y sí, es un estresor, aunque no lo crean, porque es algo que no podemos controlar del todo. Entonces, para eso es que nosotros utilizamos unos estilos de afrontamiento. Y estos estilos de afrontamiento pueden ser centrados en el problema, centrados en la emoción, y el afrontamiento por evitación. Es decir, uno primero reconoce el problema, en primer lugar reconoces el problema y atacas ese problema con acciones. Aquí podemos decir que un problema que se me ocurre que ha pasado al principio de la pandemia es que, como toditos tenían que estar en una laptop o en una computadora, quizás alguno de nosotros se ha comprado más de una computadora o algún celular extra para poder utilizar el Zoom. A alguien le debe haber pasado. Eso es afrontamiento centrado en el problema. O sea, nos hace falta computadoras, nos hace falta laptops para que todos estemos en virtuales o todos estemos en trabajo. Entonces se compra más equipos de estos, ¿no? O si no, algunos cuartos extras que teníamos como depósito los hemos organizado para que sean una pequeña oficina, ¿no? Para tener nuestro espacio de silencio. Eso es afrontamiento centrado en el problema. El afrontamiento centrado en la emoción es el hecho de, al yo tener tanto miedo de contagiarme, al tener tanto miedo de que
de que me vaya a pasar algo. Entonces, gracias a eso, gracias a la emoción del miedo, yo empiezo a alejarme, ¿no? A aislarme un poco, a evadir las cosas. Entonces, trato de no juntarme con la menor gente posible para no enfermarme. Entonces, el hecho de que la emoción que me genera miedo, y el miedo y la respuesta normal al miedo es la huida, entonces trato de no juntarme con gente. A eso podemos llamar afrontamiento centrado en la emoción. Y el afrontamiento por evitación tiene que ver a decir, la verdad es que no quiero pensar en esto. No quiero pensar en nada de lo que está pasando ahorita. Como si quisieran negar que existe una pandemia, como si quisieran negar que todo esto está pasando. Eso es tratar de evitar el problema. Entonces no lo soluciona. Este último afrontamiento no soluciona las cosas, por lo menos no a largo plazo. Funciona a corto plazo para evitar la ansiedad, pero a largo plazo empieza a generar más y más y más y más ansiedad. Los investigadores se han dado cuenta que el afrontamiento centrado en el problema es una de las herramientas más eficaces, pero al mismo tiempo es una de las herramientas más difíciles de implementar por el hecho de que a veces no reconocemos el problema. Y eso es bastante frustrante, porque pensamos que a veces el problema es que nuestros hijos no se quedan callados o que el adolescente se puso muy rebelde y por eso está saliendo, o podemos pensar que el problema es que ya no me entiendo con mi esposa, con mi mujer en la relación, y como el problema no está bien reconocido, al final la solución empleada puede ser no efectiva, ¿no? Entonces, para esto es bueno identificar cuál es el problema real. Por ahí el problema puede estar en otro lugar y estamos trabajando otra cosa, ¿no? Esto por lo general lo vemos bastante en terapia. El afrontamiento centrado en el problema, nos damos cuenta de que las personas llegan a consulta con un problema que a veces no es el problema, sino es la solución que intentaron ante ese problema, ¿no? Es como, hice de todo para que mi hijo se comporte mejor. Le quité la Play, le quité el internet, le quité el celular, le quité todo lo que pude quitarle, le quité. Y yo les pregunto, tipo, entonces todas las estrategias que usted ha utilizado con su hijo son quitarle cosas. ¿Ha intentado algo aparte de quitarle cosas? Y me dice, no. Y yo, ¿qué está solucionando con quitarle cosas? Que él esté más enfocado. Y claro, me quedo con la idea de que esa solución ha provocado que el hijo se ponga más agresivo, más irritable. Y le explico, trato de explicar que quizás lo que está atacando no es el problema, sino la forma de solucionarlo es otro problema en sí. Y ahí logramos arreglar para que el tratamiento se centre en otra cosa, además de quitarle todos los artefactos electrónicos. Y ahora en pandemia no se puede, porque claro, pasan clases por computadora, pasan clases por celular. Ahora, uno de estos afrontamientos centrados en el problema más eficaces, que más tienen que ver con la reducción del estrés, es el autocuidado. Y para hablar de autocuidado o autocuidado en padres, vamos a hablar de una metáfora muy bonita. No sé si han viajado en avión, no estoy seguro si aquí todos o alguno de ustedes ha viajado en avión, pero cuando estamos en un avión, siempre hay una de las auxiliares de vuelo que nos dice que primero nos pongamos si en caso de alguna emergencia, si pasara algo y el avión se despresuriza, que nos pongamos una máscara de oxígeno primero nosotros y luego se la pongamos a nuestros hijos o a una persona que esté a nuestro lado, ¿no? ¿Por qué digo que esta es una metáfora? Porque pasa mucho que, y gracias a esta pandemia, nos hemos centrado tanto en ser padres, nos hemos centrado tanto en ser amigos, nos hemos centrado tanto en ser alguien productivo en nuestra empresa,
que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y en una emergencia, si tú no te cuidas primero, si tú no te pones la máscara de oxígeno, quizás cuando le estés poniendo la máscara de oxígeno a tu hijo, te desmayes. Y tu hijo no sabe ponerse la máscara de oxígeno él mismo y no sabe ponerte la máscara de oxígeno a ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Los dos se van a ahogar. En cambio, si tú te la pones primero, puede que a él le dé un poco de falta de oxígeno, pero en el momento en el que tú ya te la pusiste, puedes ponérsela a él también. Entonces el daño va a ser menos grave. Entonces, al final con el autocuidado, estamos tratando de hacer algo parecido. Estamos tratando de decir, ¿saben qué? Durante un año ya, un año y medio, no, o sí, un año, he estado trabajando, he estado tratando de sobresalir, he estado tratando de salir adelante con esta pandemia, pero al mismo tiempo cada vez me siento más cansado, cada vez me siento más irritable, cada vez me siento con menos energía. ¿Qué está pasando? No soy un buen padre, no soy un buen esposo, no soy un buen hijo. Y ahí se generan tantas preguntas que al final se pueden solucionar con una simple cosa, y es, ¿cuánto tiempo te has dedicado para ti? ¿Cuánto tiempo te has dedicado a ti mismo y a cuidarte a ti mismo? Porque al parecer te has dedicado tanto a cuidar de otros, tanto a hacer favores para otros, que te has olvidado de ti mismo. Entonces, por eso les digo, para mí esta metáfora de la mascarilla de avión es muy bonita. El autocuidado es importante en el caso de los padres porque le podemos enseñar a nuestros hijos que es necesario escuchar nuestro interior y satisfacer nuestras propias necesidades. Luego, cuidarnos unos a los otros. Es bastante importante que primero te cuides a ti mismo y luego cuides a alguien más. Si no puedes cuidarte a ti mismo, quizás no puedas cuidar a otros. Luego, quizás también le enseñes que al llegar a un cansancio extremo, se vuelve muy difícil tener creatividad y ser consistente para atender los diferentes tipos de necesidades que tienen tus hijos. Pasa algo en los padres de familia, en las madres de familia, y es que el hecho de estar tan expuestos a la educación virtual, tan expuestos a que ahora tus hijos estén todo el día en casa y que tú también estés todo el día en casa, pasa que te empiezas a irritar, pasa que te empiezas a enojar un poco más, y ahora tus hijos pueden hacer el mínimo ruido, o alguien en tu familia puede hacer el mínimo ruido, y ya te estás enojando de una manera bastante más fuerte de lo que harías comúnmente. Entonces ahí es donde te empiezas a cuestionar qué es lo que está pasando. Y dices, ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué estoy tan agresivo? ¿Por qué estoy tan irritable? Porque ahora todo lo que hacen mis hijos me enoja. Y ahí mismo es donde uno tiene que intentar responder a estas cuestionantes. Y te puede pasar no solamente en el campo de los padres, puede pasar también en el campo de la pareja, puede pasar en el campo individual, cosas de que, y ha pasado mucho, de estas personas que ahora están iniciando sus negocios, sus propios emprendimientos, que se empiezan a frustrar porque no venden, porque se les ha acumulado mercancía, porque la situación está bastante dura. Entonces, claro, al final terminan diciendo, yo dejé mis cosas para dedicarme a este negocio y ahora no me está rindiendo. ¿Qué hago? Por eso les digo, el autocuidado termina siendo bastante importante para que nos demos cuenta de estas cosas. El autocuidado se dirige principalmente a la satisfacción de necesidades. Primero a las necesidades físicas. ¿Me estoy alimentando bien? ¿Me estoy ejercitando bien? ¿No estoy todo el tiempo echado en una cama o sentado en un sofá o sentado en un sitio de oficina haciendo mi trabajo? No estoy sentado todo el día y llego a casa y me echo y aún así ya no hago ninguna actividad. Puede que esté comiendo demasiada basura, puede que esté comiendo demasiadas hamburguesas, puede que esté comiendo demasiadas papas fritas, puede que esté comiendo demasiadas cosas que no me hacen bien. Por lo menos no si las como en exceso.
Entonces, lo primero que tienen que atender son esas necesidades físicas. Una vez atiendan esas necesidades físicas, pueden llegar a atender necesidades emocionales. ¿Qué estoy haciendo con toda esta incertidumbre que tengo adentro? ¿Qué estoy haciendo con este sentimiento de que no sé cuándo va a acabar esta pandemia? ¿Qué estoy haciendo con mis reacciones de enojo contra mi esposa, contra mi novia, contra mis hijos? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera y qué puedo hacer para cambiar ese tipo de reacciones? Luego nos vamos a necesidades mentales. Puede que en realidad algunos, después de la pandemia, sientan que no están haciendo nada con su vida y sientan que quizás se han quedado estancados en algún lugar. Entonces ahí también las necesidades mentales pueden ser bastante... Las necesidades mentales pueden tener un especial cuidado por parte de ustedes, es decir, me estoy cultivando bien en conocimiento, estoy sobresaliendo en las cosas que antes no hacía, estoy planteándome algún nuevo proyecto, o quizás me siento muy abrumado y siento que los pensamientos están todo el día en la cabeza y no los puedo sacar y necesito algo para liberar y ordenar mis ideas. Y por último, están las necesidades relacionales. ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Cómo estoy con mi novia? ¿Cómo estoy con mi esposa? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con mis amigos? ¿Cómo estoy con mis padres? ¿No? Todas estas cosas que es necesario también revisarlas. Esto te sirve para después utilizar una estrategia de afrontamiento que te permita satisfacer una de estas necesidades. Y bueno, aquí hay una serie de acciones de autocuidado que cada uno puede aplicar de la manera que quiera. No son las únicas, pero por lo menos son las que más van a ayudar en un sentido general de las cosas. La alimentación saludable. Esto no significa cambiarte a una dieta blanca, blanda, con puras verduras, ¿no? No significa hacer dieta de gym, pero significa quizás dejar de embutirte 3 hamburguesas por día. Quizás tiene que ver con dejar de comer tantos dulces, tantas cosas que quizás te pueden hacer daño. Puede tener que ver con reducir tus niveles de grasas, ¿no? Al día. Entonces, es interesante cómo podemos llevarnos hacia una alimentación saludable. Luego, la actividad física. Aquí no me refiero de nuevo a ir al gym o a ponernos en una rutina súper exigente. Para el que puede hacerlo, bien, pero para el que tiene riesgos de contraer COVID, para el que tiene algún riesgo, la actividad física puede ser ir a tomar aire fresco mientras trotas, mientras corres un poquito en las noches en la plaza más cercana. Eso es actividad física. Tratar de estar lo menos posible echados, lo menos posible sentados. El aire fresco. Si bien estamos en una época en la que no podemos salir sin barbijos o no siempre salimos sin barbijos, tratar de estar en un lugar espacioso donde el espacio entre persona y persona sea bastante amplio y salir a respirar, o si tienen balcón en su casa y les da un lugar bonito, salir a respirar ahí, o si tienen un patio, también. Es bastante saludable salir a recibir el aire fresco, salir a recibir el sol, ¿sí? Más o menos en Santa Cruz eso es bastante bonito, bastante estimulante. Los juegos en familia. Si bien no siempre vamos a tener este tiempo, y menos aún si tenemos hijos adolescentes, posiblemente el tener juegos en familia, el tener juegos con los niños, nos sea bastante útil, para que ellos también dejen de vernos como quizás los monstruos de la casa a los que tienes que obedecer todo el tiempo, tienes que tenerle miedo cada vez que los ves. Necesitan tener ese aire de puedo jugar con mi padre es accesible o mi madre es accesible. El fomentar juegos en familia es una estrategia genial para satisfacer necesidades relacionales, ¿no?
Actividades de ocio. Esto es lo que quizás las personas que están más centradas en su trabajo no se dan cuenta, pero el ocio, el sentarte a ver un partido de fútbol, el sentarte a jugar videojuegos si te gusta jugar videojuegos, el sentarte a escuchar música o hacer algo que no ocupe mucho ejercicio mental, el ponerte en pausa un rato, sirve mucho, sirve muchísimo para sentirte más alegre. Es bueno saber dividir entre tiempos a solas y tiempos juntos. Muchas veces nuestra pareja termina siendo algo así como nuestro confesionario donde decimos todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está sucediendo, y a veces puede pasar que no dejamos que este tiempo respire, ¿no? Antes, si bien salíamos a trabajar, volvíamos y ahí nos encontrábamos con nuestra pareja, ahora ya no es así. Ahora quizás los dos están trabajando en casa y los dos se ven todo el tiempo. Quizás en algún momento necesiten estar a solas un rato cada uno, haciendo sus distintas actividades placenteras, para luego juntarse y hacer actividades juntos. Luego, practicar escritura, dibujo, arte, alguna actividad que pueda desarrollar tu lado artístico. Esto bastante bueno para los hijos y tanto también para los padres. El socializar con debida precaución. Y aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas, aquí me estoy metiendo en terreno sinuoso. Porque si bien es bueno socializar, recuerden que estamos en una pandemia. Entonces también hay que ver y hay que controlar las actividades en las que vamos a socializar. Quizás irte de chupa todos los fines de semana no sea la mejor manera de prevenirte del COVID. O prevenir a tu familia del COVID. Quizás salir todos los fines de semana a tener una reunión social no sea la mejor idea. Por eso digo, socializar con muchísima precaución, pero socializar al fin y al cabo. Y en algún caso de que ninguna de estas cosas dé tanto sentido, muchas veces lo que necesitamos es que alguien más, alguien externo nos escuche. Alguien nos preste atención y nos diga quizás que las cosas que estamos haciendo nos están haciendo sufrir y que quizás no estamos viendo el problema tal cual es, y que nos ayude a ver el problema como es y a poder afrontarlo de la manera en la que se debe afrontar. Por lo tanto, la terapia psicológica también es una buena fuente de autocuidado. Y no es que quiera venderles mi charque o no es que quiera venderles mi servicio, pero claro, la terapia psicológica es muy importante. Y bien, con eso he terminado la exposición el día de hoy. Si quieren contactarme, estos son me pueden contactar por el Facebook a esta página, Mauricio Sanginés, psicoterapeuta, o me pueden contactar a este número de teléfono, pero más que nada por WhatsApp. Bien, y sin nada más que decirles, muchas gracias por su atención.